tardes. Bueno, pues el día de hoy vamos a iniciar un nuevo tema, formas patológicas de mitigar la ansiedad sexual. Y quizás te preguntas, bueno, ¿de qué se trata? En realidad no es que vayamos a dictar cuáles son las buenas formas de mitigar esta ansiedad y cuáles son las maneras en las que no deberíamos hacerlo. Sencillamente, nosotros sin darnos cuenta vamos generando algunos síntomas, algunos comportamientos patológicos y muchos de estos se deben en el fondo, aunque nosotros no lo sepamos directamente, precisamente a la ansiedad sexual. No queremos decir, por ejemplo, creo que hay muchas personas, en especial madres de adolescentes, que se preocupan a propósito de la masturbación, ¿no? ¿Es algo sano, es algo malo? ¿Debería dejarlo? ¿O qué pasa con esto, no? No se trata de algo tan evidente, tan obvio como podría ser, por ejemplo, la masturbación. Por supuesto, puede haber algún tipo de comportamiento compulsivo alrededor de esto y transformarse en una situación ya patológica, pero no va en un sentido tan directo esto que vamos a hablar el día de hoy. Puede ser algo que aparentemente esté tan desconectado como una compulsión con la limpieza, por ejemplo, ¿no? Estas personas que tienen una compulsión tan específica que buscan incluso por debajo de las puertas que no haya polvo, que se tenga que lavar todo con escrúpulos impresionantes. Lo más probable es que esta persona ni siquiera tenga en mente que hay algo de índole sexual tramando en su cabeza, pero no es nada de extrañar que la ansiedad que genera, que dispara este tipo de comportamientos, que pretenden ser una especie de descarga de la misma, provengan justamente de esta ansiedad sexual. Por otro lado, creo que es muy importante aclarar, antes de entrar de lleno al tema, que no se trata de ninguna manera de recetas. Freud tiene un artículo, una publicación que habla a propósito del psicoanálisis silvestre, muy interesante, por cierto. Él comentaba acerca de estas personas que han leído algo de psicoanálisis, escuchado algo de psicoanálisis y quieren aplicarlo de una manera brutal, ¿no? De una manera demasiado lineal. Y ponía el ejemplo de una paciente que tuvo Freud, le llegó justamente porque acudió con un médico y ella llegó a preguntarle pues si el médico estaba en lo correcto. El médico algo había escuchado de psicoanálisis y decidió decirle a la señora que la cura para sus males tenía dos opciones: conseguirse un amante o masturbarse. Entonces, bueno, esto evidentemente es una simplificación tremenda y una reducción, una forma de ver increíblemente lineal lo que podemos llegar a hablar en la teoría psicoanalítica, así que por favor no se tome como receta lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Sí, no se aplique un psicoanálisis silvestre. Sí. Es bastante interesante, Gaby, porque fíjese, digamos que en los inicios de la teoría psicoanalítica y en los inicios justamente digamos como de buscar hacer una psicoterapia, ¿no?, del habla, que sería lo más importante que podríamos entender alrededor de esto, ¿no? Como los tratamientos de la salud mental antes involucraban baños helados, involucraban ciertos medicamentos, unos tratos a los cuidados, unos tratos y cuidados a los pacientes por ejemplo, de los asilos mentales, que ahorita uno podría pensar barbáricos, pero que con el psicoanálisis empieza este asunto de la cura con el habla, ¿no? La cura del habla. Y ahí hay una cosa bastante interesante, porque todo va alrededor de poder generar estas representaciones, de poderle dar un acomodo a esa pulsión que anda por ahí perdida, que anda haciéndonos dagas, que está generando síntomas, y que en muchos de los padecimientos nos vamos a encontrar justamente con esta represión sexual que genera este tipo de malestares. Y en la época victoriana con Freud, pues bueno, nos podríamos imaginar que era muchísimo más común de lo que podríamos pensar ahorita, aunque siga esto siendo algo que es válido hasta el día de hoy.
Pero ahorita estaba pensando, Gaby, en este señor Kellogg's, ¿no? En el tipo de terapia o de tratamiento que intentaba dar, por ejemplo, produciendo orgasmos a las personas, a las mujeres específicamente, para aliviar sus dolores de cabeza, sus dolores de espalda. Y bueno, pues ahí se da cuenta, qué amable, sí, qué amable, ¿no? Que les echaba una mano, ¿no? Ahí nos vamos dando cuenta de lo concreto, de la idea, pero también nos vamos dando cuenta de la función de la descarga, y eso es justamente de lo que vamos a hablar el día de hoy. Así que quédese con nosotros, vamos a ir a un pequeño bloque comercial y continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos hablando el día de hoy acerca de las formas patológicas de mitigar la ansiedad sexual. Y bueno, ya en la introducción comentamos que no se trata de que una persona específicamente tenga noticia de que lo que está pasando, lo que está atravesando, es de hecho una ansiedad sexual, sino que son comportamientos que usualmente se relacionan a esta. Hace un momento yo hablaba, por ejemplo, de la limpieza compulsiva. ¿Por qué? ¿Qué tendría que ver la limpieza compulsiva con esto? Si nos damos cuenta, aparecen en nosotros, conforme nos vamos educando y nos vamos adaptando a la cultura, ciertas nociones ajenas a el resto del reino animal, como puede ser la vergüenza y el asco. Estas dos en particular, estos dos sentimientos en particular, están muy ligados a cuestiones que van de la mano de la cuestión sexual. Evidentemente, un animalito no siente ninguna vergüenza de andar desnudo en la calle, ¿no? Pero nosotros sí. ¿Por qué? Bueno, pues es parte de lo que hemos construido y los límites que hemos puesto como seres civilizados. Pero atrás de la vergüenza y atrás del asco, que igual cuestiones como las heces, por ejemplo, apariciones grotescas justamente de desnudos, de cosas por el estilo, despiertan este tipo de sensación en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué despierta esto? Porque va muy pegado a una idea que se liga a un deseo propio, al deseo de la misma persona, puesto en lo sexual, que se siente expuesto al momento en que otras personas observan, por ejemplo, el mugrero, ¿no? Entre comillas. Nuestra sexualidad, la sexualidad de los seres humanos, es distinta también, por supuesto, al del resto del reino animal. Nuestra sexualidad se va ramificando de diversas maneras, precisamente porque nos hemos visto obligados a ponerle un tope. Le ponemos un tope y luego de ese tope se van haciendo ramificaciones como para canalizar todo lo que no podemos desahogar o lo que no dejamos desbocar en una mera relación sexual, ¿no? En el coito, en la genitalidad tal cual. Nosotros, por ejemplo, tenemos ciertas reservas que nos prohíben, por ejemplo, el incesto, que nos prohíben la violación, que nos prohíben, y no me refiero a la ley en sí como instancia gubernamental, me refiero a la ley como instancia psíquica. Nosotros ciertas cosas que no haríamos simplemente porque no, o ni nos pasan por la cabeza llegar a hacerlas, o sabemos que no es algo correcto. No tenemos la fidelidad, por ejemplo, también como un limitante que nos permite, bueno, pues funcionar como personas civilizadas y también canalizar hacia otras ramificaciones este tipo de energía. Entonces, para nosotros está la parte del amor tierno, que sería este amor coartado en el fin sexual, y el amor erótico. Nosotros podemos amar a un hijo, por ejemplo, podemos amar a una mascota, podemos amar a un hermano, a un amigo, y de una manera distinta en ese sentido a lo que amaríamos a una pareja o a alguien que nos atrae sexualmente, ¿no? Entonces, en esta ramificación, si te das cuenta, hay mucho
pero verdaderamente mucho de las creaciones humanas y de los vínculos humanos que en su origen siguen vinculados con nuestra pulsión sexual. Una obra de arte, por ejemplo, también es fruto de esta expresión, de esta forma de canalizar productivamente. Se llamaba Freud a esto sublimación, ¿no? Es una forma de utilizar la pulsión de una manera constructiva y socialmente aceptada. Puede ser tanto la pulsión sexual como la pulsión agresiva. Los deportes, por ejemplo, es una forma de sublimar un aspecto agresivo y en muchas ocasiones, ¿por qué no?, también sexual de nosotros mismos, ¿no? Ahí podemos ser agresivos, ahí podemos acabar con el otro bando sin tener que matarlo, sin dejar de ser amigos, sin un montón de cosas. Entonces, aún así, en su origen, en lo más básico, proviene de esta misma raíz que nos remite a nuestra pulsión sexual e incluso a nuestra pulsión de muerte, a nuestra pulsión agresiva. Y una persona que vaya viviendo con un deseo muy intenso, verdaderamente intenso, va a ser especialmente susceptible para encontrar esos resabios de sexualidad en cualquier actividad. Nosotros, por lo general, podemos escuchar una pieza de música, podemos observar una obra de arte, podemos tener amigos, podemos jugar con un niño, por ejemplo, sin que eso nos remita, quiero decir, ese origen de donde parte el cariño o el gusto por observar una obra o por escucharla. Ese origen ya quedó muy enterrado como para que en lo actual nos remita a esa fuente. Sin embargo, cuando el deseo, por muchas razones, como puede ser una represión excesiva a lo largo de la educación, es demasiado intenso, la persona va a sentir le van a hacer ese resabio de sexualidad en cualquier actividad. Por lo tanto, le va a ser muy difícil desde acariciar a un niño hasta disfrutar cualquier actividad sin que lo observe como algo sucio. Incluso en algún momento de la historia estaba prohibido el sonreír. El sonreír era un gesto, bueno, demoníaco, ¿no? Hasta podríamos pensar en cómo hay culturas en donde se cubre todo el rostro, ¿no? Todo el cuerpo, para evitar cualquier manifestación de esto. No se permite el baile. Y es bastante interesante, digamos, rastrear esta teoría, porque así como lo estábamos diciendo en un principio, hay que tomar con criterio todo este tipo de desarrollo y de reflexión que estamos haciendo alrededor justamente de la pulsión sexual, porque justamente aquí es en donde, si usted no nos va siguiendo de cerquita, se nos pierde y dice, bueno, pues es que todo es sexo, ¿no? Es que todo se trata del sexo. Y aquí habríamos de pensar en algo como para realmente entender la importancia de nuestra vida sexual, porque como se lo estaba diciendo el día de ayer, nos hacemos pensar que como no nos pasa nada si no hay relaciones sexuales, es algo de lo cual deberíamos de pasar de largo, que está hasta mal, podríamos ser hasta más, digamos, como seres purificados si no tocáramos esto. Pero lo único que estamos haciendo es ir en contra de nuestra naturaleza y enfermarnos. Piense alrededor de este tema. ¿Cuál es el sentido, ahorita que estabas tú hablando de esta sublimación, Gaby, de todas estas actividades que vamos haciendo que están relacionadas con la pulsión sexual? Piense, ¿cuál sería la necesidad de trabajar? Así tal cual, trabajar. ¿Por qué no nos quedamos, ¿no? Y ahorita que está la evolución tan en boga y que ya está difícil darle la vuelta a ese tema, ¿por qué no nos quedamos comiendo mangos sentados a un lado de un árbol? Yo veo a los animalitos de repente y tan contentos comiéndose su mango, ¿no? Y digo, evidentemente los pájaros, ¿no? Y uno podría decir, bueno, es que los depredadores, ok, perfecto, fuimos muy inteligentes
y nos pusimos encima de la cadena alimenticia porque podemos hacer herramientas y podemos tener refugios creados por nuestras propias manos, ¿no? Y herramientas principalmente, armas. ¿Y para qué trabajamos? A final de cuentas, ¿no? Digo, si lo que podemos hacer es sembrar, si podemos comer de nuestra siembra, podemos criar a nuestro ganado, cazar de vez en cuando. ¿Cuál es el sentido de que haya dinero? ¿Para qué hay carreras? ¿Para qué hay profesiones? Uno podría decir, bueno, pues porque se necesitan. ¿Lo necesitamos realmente? O sea, piénselo desde un punto de vista evolutivo. ¿Usted ve que las cucarachas necesitan universidades? Digamos que si fuera simplemente por el hecho de existir, si fuera por supervivencia, pues simplemente no necesitamos nada de eso. Sin embargo, nos vamos dando cuenta cómo todas estas cosas van siendo creaciones, van siendo una manera de sublimar nuestros impulsos reproductivos, de sublimar nuestros impulsos sexuales en cosas que van generando bienestar de una o de otra manera. ¿Por qué hacemos música? ¿Cuál sería el sentido de hacer música? ¿No? Justamente es una expresión más de ese, digamos, de ese impulso de vida que nos va centrando y que justamente tiene que ver con la pulsión sexual. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial en un momento. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando el día de hoy acerca de las formas patológicas de mitigar la ansiedad sexual. Y hace un momento, José Luis, tú ibas hablando acerca de esto que además usualmente se le achaca mucho a la teoría psicoanalítica, ¿no? A propósito de que todo está relacionado con la sexualidad. Creo que evidentemente confundiendo el término sexualidad con genitalidad. La sexualidad vista de esta manera incluye muchísimas de las manifestaciones más humanas que nos vuelven más humanos, ¿no? Todo esto que comentamos acerca del arte, las investigaciones, la propia cultura, todo esto parte del deseo. Es verdad, no tenemos absolutamente ninguna necesidad como necesidad para sobrevivir de la mayoría de las cosas que hacemos. Necesitamos nacer, crecer, reproducirnos y morir. Es todo lo que necesitamos y cumplimos perfectamente con los estándares que nos marca la naturaleza. Seguiríamos como especie. A estas alturas, pues se puede decir, muchas personas dicen que somos una plaga, ¿no? Definitivamente a estas alturas no hace falta que nazcan más humanos, no está en peligro de extinción ni cercanamente la raza humana, todo lo contrario, ¿no? Se van acabando recursos, se van ocurriendo un montón de cosas que, bueno, también es parte de, probablemente, ¿no? El ciclo. Pero en realidad no estamos ni en peligro de extinción ni nada que nos ponga en una necesidad inminente de algo. La mayoría de las cosas que hacemos las hacemos por deseo, partimos del deseo. Y es a partir del deseo y no de la necesidad que nos volvemos humanos. Ahorita que tú comentabas acerca de la música, José Luis, ¿qué necesidad tendríamos de crear música o de escuchar música? Pensaba en esta, bueno, la colonización aquí en México, ¿no? Como si tú te has informado un poquito acerca de esto, las primeras personas que llegaron, pues se encontraron con tribus, muchas de ellas salvajes en muchos sentidos, y entre otras cosas, por ejemplo, había tribus caníbales, ¿no? Y esto pues llegó a impresionar mucho, por supuesto, a muchos de los colonizadores. En fin, la declaración era que muchas personas de estas tribus no eran humanos, decían es que no son seres humanos, y ahí por supuesto con el filtro de asumir que no tenían alma, ¿no? Porque bueno, era un pensamiento distinto, una época distinta, y se asumía que la calidad de humano o no humano tenía que ver con el hecho de tener o no alma. Se decía que no tenían alma, que no eran seres humanos, por muchas circunstancias, probablemente muchas, entre ellas situaciones de política,
Pero si nos trasladamos, si nos podemos imaginarnos llegar a un lugar en donde las personas se comen a sus enemigos y visten sus pieles como trofeo, probablemente nosotros también nos saltaría esa pregunta, bueno, esto no es un ser humano, ¿no? Lo que nosotros pensamos que nos viene por el hecho de nacer como parte de la especie humana, lo que pensamos que tenemos de gratis por el simple hecho de haber nacido, no nos lo da la naturaleza, no nacemos con eso. El lenguaje, la cultura, las formas que tenemos de dirigirnos a los otros, lo aprendemos, y si nadie nos lo enseña, entonces no somos para nada distintos de un animal salvaje. Y por ahí es interesante que fue un grupo de misioneros, y ellos comenzaron a alegar que estas personas necesariamente eran humanos, estaban buscando pruebas de que tuvieran alma. Y una de las cosas que mencionaban entre sus pruebas de que sí eran seres humanos, de que sí tenían alma, era que cantaban. Ellos decían, es que cantan, tienen música, entonces sí son humanos, porque si fuesen animales no lo harían, no harían eso. En fin, esto nos habla, por supuesto, definitivamente, de una civilización distinta, de una civilización que probablemente estaba en un nivel muy diferente en contraste con quienes llegaron a colonizar. Digo, sé que se pueden ofender algunas susceptibilidades, pero en muchos sentidos sí podemos observar esto, ¿no? Digo, el canibalismo es algo que a estas alturas esperaríamos se encuentre totalmente erradicado, y era una práctica común de cierta manera, ¿no? En muchos otros aspectos probablemente había avances, pero en otros no era nada sencillo, ¿no? Entonces, en verdad, todo esto que nos convierte en humanos es algo que parte no de la necesidad, sino del deseo. Esta creación de aspectos sublimes, estas cosas tan elaboradas, tan bellas, y también cosas tan sádicas y tan crueles que podemos llegar a crear, estos instrumentos de tortura que ningún animal salvaje pensaría en torturar a su presa, simplemente se la quiere comer porque tiene hambre. Parten de nuestro deseo, ya sea un deseo de vida o ya sea un deseo pervertido, ¿no? Ya sea un deseo retorcido que va en función al sadismo, a la destrucción, pero al final de cuentas es un deseo, y eso es lo que nos convierte en humanos. Por eso es que se habla de una relación tan directa acerca del psiquismo con la sexualidad, no en tanto que la genitalidad como tal o la reproducción, sino en tanto al deseo y a todas las creaciones constructivas o destructivas que surgen a partir de este. Ahí nos vamos dando cuenta. Ahorita que estabas mencionando esto del canibalismo, Gaby, uno podría de repente caer en shock, ¿no? ¿Cómo que había tribus caníbales aquí? Bueno, seguramente eran las menos. Pues no, el pueblo mexica en específico, ¿no? Era conocido por ese tipo de hábitos, y no era una cosa como extraña, ¿sí ve? No era como el momento de carnaval, era un hábito. Era un hábito, y uno podría decir, no, bueno, pero es que la cultura que había aquí, la civilización que había aquí estaba súper avanzada, porque había astrología, porque había... Y ahí, fíjese cómo nos vamos dando una idea, ahorita hablando justamente de cómo se va lidiando con esta ansiedad sexual, nos vamos dando una idea de cómo va evolucionando realmente el psiquismo de las personas. Tú mencionas esto, Gaby, de que ellos cantaban, ¿no? De que ellos iban haciendo ciertos rituales que daban luz de que había un ser humano por ahí. Pero al mismo tiempo nos vamos a encontrar, uno, que había canibalismo; dos, que no había, por ejemplo, no había uso de la rueda en el México prehispánico.
en otro sentido también podríamos darnos cuenta de que la música, el cantar, no era igual que en el sentido estricto que ahora hablamos de tiempo y ritmo. ¿Sí ve? Es muy distinto. Y aún así, nos vamos dando cuenta cómo esos son los indicadores que vamos buscando justamente para lidiar más bien para darnos cuenta qué tan avanzada está una civilización. También la astronomía, la astrología más bien, era algo que simplemente se limitaba a la observación de los astros, pero nunca hubo una pregunta, nunca hubo una teoría del movimiento espacial, no va más allá de esto. Entonces, fíjese cómo ahí lo que va generando este tipo de preguntas es poner la pulsión sexual al servicio de la tecnología y al servicio de la humanidad. Si no se pone en servicio, nos vamos a dar cuenta de que los pasatiempos era capturar enemigos y hacerlos pelear hasta la muerte. ¿Sí ve? Donde los pasatiempos, más bien, o donde las prácticas de combate eran matar al otro y comérmelo. ¿Por qué? Porque no hay una metáfora, se me fue la palabra, no hay una metaforización de lo que está sucediendo. No, todo se acaba viviendo en concreto. Pero también con el avance de la tecnología, con el avance de la civilización, nos hemos ido complicando de más. Y esto se va volviendo un nudo, se va volviendo una madeja de hilo, en donde nuestra pulsión sexual acaba siendo estrangulada, la acabamos estrangulando y estrangulándonos nosotros mismos con ella, y acaba resultando en síntomas, acaba resultando en manifestaciones patológicas, tal cual, que hablan de la tensión y de la censura con la que vivimos. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50 minutos. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero el día de mañana retomaremos este tema. Nos hemos detenido más bien en tratar de dar como un previo a por qué es que se habla de que va tan de la mano, de que está tan relacionado las actividades y el psiquismo humano con cuestiones que atañen a nuestro deseo. Y bueno, quizás haya quedado un poco claro esto. Sabes que si hay algo que no queda claro, siempre te puedes comunicar. Están las muchas vías abiertas para que puedas hacernos llegar tus dudas y también tu opinión al respecto. En fin, partiendo de esto, podemos entender que lo que atañe a las relaciones amorosas, que hemos estado hablando de eso durante esta semana, también va muy de la mano con toda esta cuestión. Ahora rescatemos, ¿por qué nos despierta a nosotros, seres humanos, y no a otros animales, la sensación de asco, de pudor, de vergüenza? Justamente por esto, nosotros no tendríamos vergüenza, suena muy curioso, pero no tendríamos esta sensación de vergüenza si no fuese por la cultura. A un bebé, incluso a un niño, no le da vergüenza andar desnudo ni expresar abiertamente su curiosidad por el cuerpo de las otras personas, por andar indagando. Nosotros vamos delimitando esa curiosidad en el mejor de los casos para que pueda seguir creciendo la curiosidad, pero de una forma constructiva. Cuando esta curiosidad es atacada desde el principio, justamente porque lo vemos como algo repudiable, asqueroso, sucio, entonces, ¿qué es lo que ocurre? No le estamos dando canales para que ramifique esa pulsión sexual, para que ramifique esa sexualidad infantil incipiente que apenas se va formando, sino que le estamos poniendo como un tapón, ¿no? Estamos intentando poner un tapón. ¿Y qué pasa con eso? No puede desaparecer. Nuestra pulsión sexual no puede desaparecer, tanto como nuestro instinto no puede desaparecer. La pulsión no es más que un representante psíquico
del instinto, pero no va a desaparecer, va a seguir creciendo y va a seguir acumulándose hasta el punto de reventar, de abrir grietas a ese tapón que pusimos y salir como puede, no por canales constructivos, no por canales seguros, no por canales quizás incluso prediseñados por la cultura, por vías ya transitadas y que ya conocemos seguras, sino de como pueda, ¿no? Así, de la misma manera que reventó, así de esa manera va a ir fluyendo. Y nos encontramos entonces en estas grietas, en estas formas de reventar, maneras, por eso se llaman patológicas, de lidiar con esta angustia sexual que se va acrecentando, que va quedando sin un lugar hacia donde dirigirse, sin un lugar al cual poder nutrir, porque es algo que puede nutrir. Si vas siguiendo la línea de lo que estamos hablando, es esta curiosidad que nos puede despertar, nos puede llevar a crear medicamentos, a crear tecnología, a crear arte, a crear un montón de cosas verdaderamente constructivas, ¿no? De otra manera, sale como puede. ¿Y de qué forma sale? Bueno, con lo que más podemos asociar a algo sexual. El asco, por ejemplo, la vergüenza, el pudor. Porque hay personas que pueden sentirse increíblemente avergonzadas, por ejemplo, de que la entrada de su casa esté sucia, por ejemplo. Claro que hay como un tratado que es parte de la cultura de mantener cierta higiene para no estorbar, para no ser agresivos con las personas que están alrededor, incluso de nuestro propio cuerpo, ¿no? Vivimos con otras personas, con otros seres humanos, forma contigua, y por supuesto que lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer puede llegar a afectarles desde indirectamente hasta ya de una forma muy directa, ¿no? Esto es parte como de cierta cordialidad. Pero hay personas que de verdad se sienten como en tú hablabas durante la semana de este sueño recurrente, ¿no? Que aparece en muchas personas a propósito de encontrarse desnudo en un lugar público, como angustia esta sensación. Y va relacionado con esto, ¿no? Quedar expuesto, ser visto en su forma, en la forma más natural, más básica. Y todos los deseos quedarían expuestos, todos esos deseos que han quedado marcados como inadecuados, como asquerosos, como repudiables, vistos por todo el mundo. Entonces, estas personas que han desarrollado una hipersensibilidad a cualquier fin que nos remita muy en el origen a una cuestión que atañe al deseo, pueden vivirse tal cual como en una situación vívidamente sexual ante estímulos que están relacionados pero muy de lejos con esa situación sexual. Si ven que mi casa tiene por ahí un papelito tirado en la entrada, entonces se van a dar cuenta que soy una persona sucia, entonces se van a dar cuenta de que tengo deseos sexuales, se van a dar cuenta de... Y sale quizás no como un pensamiento. Si lo ligáramos como un pensamiento tal cual, a lo mejor podría constituir incluso una idea delirante, pero sí como una sensación. ¿Por qué tan intenso este sentimiento de pena ante los demás? Y es bastante llamativo, Gaby, cómo, digamos, hemos ido construyendo la idea alrededor de cómo es que se forman estas formaciones patológicas, ¿no? ¿Cuál es, digamos, su raíz? Y es muy interesante pensar que en todo esto que hemos estado hablando, pareciera que estamos haciendo referencia a cosas que por lo general les pasa a las mujeres. Es bastante interesante pensar cómo este hecho de, por ejemplo, siempre traer ropa nueva, que los zapatos no se vean sucios, que la casa esté ordenada,
que la ropa no tenga una sola mancha, que el cabello esté bien acomodado, el maquillaje, todas estas cosas que van hablando más bien como de esta compulsión que va relacionada con este asunto de la sexualidad, es algo que diríamos más bien, más comúnmente está relacionado con cierta personalidad femenina. Es más, hasta si lo vemos en un hombre, se puede llegar a calificar como un rasgo femenino de su personalidad. Cuando nosotros vemos a un hombre que está de cabello a pies impecable, con la barba sacada y la ceja también delineada, las pestañas rizadas, las uñas hiper limpias con manicure, nosotros decimos, oye, no será como metrosexual, o no será un asunto homosexual. Y uno podría decir, bueno, pues ¿por qué? Si al final de cuentas es como una pulcritud, ¿no? Pero fíjese cómo justamente al momento de ir relacionando este tipo de conductas con el sexo femenino, nos vamos a ir dando cuenta en dónde está por lo general la represión en lo sexual, que ya lo habíamos hablado en temas anteriores, cómo va alrededor siempre del tema de la virgen, ¿no? De la mujer pura. Digamos que socialmente no está la exigencia de que un hombre sea puro y virgen, ¿sí ve? Esto es una exigencia que se apunta hacia la mujer. ¿Por qué? Porque ahí es en donde está la represión, ahí es en donde por lo general el miedo va a apuntalarse, porque lo terrorífico de la sexualidad es pensar que la mujer, es pensar que la madre tenga una sexualidad. Vamos a estar hablando de esto el día de mañana también, así que quédese con nosotros. Por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Yo me despido, soy José Luis Samarripa. Yo soy Gabriela Maldonado, hasta pronto.